Bienvenidos a un nuevo segmento informativo en Canal E. Demorada la conferencia habitual del vocero del presidente de la Nación, Manuel Adorni, probablemente porque ayer terminaron muy tarde la mayor parte de los funcionarios del Gabinete Nacional que estuvieron presentes allí en el Luna Park, donde el presidente Javier Milei presentó su libro número 13, haciendo un gran show en un día de bastante ruido político, porque tengamos en cuenta que el dictamen del plenario de comisiones sobre la ley bases pasó a un cuarto intermedio sin definición aún de fecha, con lo cual mañana sábado no habrá ni ley ni pacto, pero sí hubo show ayer por la noche allí en el estadio Luna Park y hoy reunión de gabinete en el gobierno nacional. Finalizado eso será entonces la conferencia de prensa del vocero del presidente de la Nación. Vamos ahora a dedicarnos a algo que también sucedió ayer en medio de ese show político, la suba del dólar, la disparada también de los dólares financieros. Estamos en línea con Leonardo Piazza, asesor financiero. Gracias por atendernos, Leonardo. Soy Nuria. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Nuria? Gracias por llamar. Bien, muy bien. Bueno, Leonardo, contanos un poquito qué análisis haces de esto que está sucediendo en los mercados. El dólar se despertó fuerte, podríamos decir. Hace una semana estábamos hablando de un dólar a un valor de 1.000 pesos, un dólar que venía planchado, y hoy estamos por arriba de los 1.200 el dólar blue. Una liquidación de parte del campo todavía bastante dormida porque no encuentra demasiada rentabilidad en la oferta para liquidar sus ganancias por ahora, y los dólares financieros que también se fueron despertando, ¿no? Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que esta política de tasas de interés negativa que aplica Milei, que es muy dispara a la que se venía aplicando del gobierno anterior, donde Milei básicamente cuando lanza esta batería de medidas no se preocupa por la inflación que había, sino por la futura, con un plan de confianza, y en realidad la tasa de interés, la inflación baja y la tasa de interés la bajó de 100 a 40. Eso hace que de alguna manera haya siempre un riesgo de que todos esos, cuando uno baja la tasa de política monetaria y por ende la tasa de los plazos fijos caen, hay siempre un riesgo de que esos pesos vayan a dólares. Pero técnicamente nosotros estamos observando dos puntos, te diría. Uno, el dólar de alguna forma venía muy atrasado versus la inflación, un 24% en este año versus una inflación del 65%. Por el otro lado, el dólar a valores actuales, cuando agarró Milei, a valores actuales serían 2.300 pesos, hoy está en 1.250 pesos. Sí. Con lo cual ahí nosotros vemos que hay un acomodamiento. Y el otro aspecto que sí hay que tener importante, que la liquidación del agro no viene con lo esperado, viene un 20% abajo, fundamentalmente viernes, lunes y martes tuvo no hay esa liquidación, eso se liquida por el dólar blend, 80% oficial, 20% de alguna manera el contado con liqui, eso hace que la oferta se retraiga y eso puede estar de alguna forma también presionando a esta suba de dólares. Y sí hay que tener en cuenta que el dólar blue, si bien es el 10% del mercado del MUL, es un dólar termómetro. Con los condimentos políticos, esto de la ley, con esto que no sale, con todo, vos fijate lo que está pasando hoy, los bonos están cayendo, el riesgo país está subiendo, o sea, hace todo un combo que evidentemente nos encontremos ante un estado de situación. Yo te diría, no es un dólar de corrida, por esto que te explicaba antes, o sea, no lo vemos como un dólar, llamémosle, de pánico, por ponerle un nombre, pero sí yo diría, hay que prestarle atención y no hay que enamorarse de estos planes de transición o parche, como yo le llamo, y tener en cuenta que lo político en la ley, en el Senado de la ley ómnibus, de la ley base, perdón, y el pacto de mayo, junio, cuando se haga, si no se hace más temprano que tarde, ahí podemos empezar a ver una alerta porque la actividad económica, estamos en una recesión pronunciada, te diría. Ahora, Piazza, la situación, digamos, tal vez es más confusa o tiene más interrogantes que los que había la semana pasada, en donde parecía que estábamos
estábamos más cerca de la ley bases. Hoy realmente, después de que el gobierno admitió que la ley bases iba a salir probablemente con cambios del Senado y reingresar a diputados con modificaciones, pareciera ese objetivo de llegar al 25 de mayo con ley aprobada haber dilatado y empiojado un poco las cosas dentro del Congreso, ¿no? Y por eso también entiendo toda esta sensación de inestabilidad, de que como ayer, por un lado, un fracaso político de parte del gobierno nacional. El festejo, digo, la lectura política del festejo, más allá del cuestionamiento, si es momento, si no, el festejo en el Luna Park. Hoy, Javier Milei, tapa de la revista Time. Ningún presidente, desde el retorno de la democracia, fue tapa de Time como hoy lo es Milei. Digo, hay como muchos signos de pregunta alrededor de, y que también se los hará, supongo yo, el mercado, ¿no? La decisión del Banco Central de bajar las tasas, que evidentemente, con el diario de hoy, vemos que muchos de los fondos que había en plazo fijo se fueron al dólar. Y por eso esta suba. Digo, no hay brújula que resista a esto, que evidentemente es un cambio de época. Probablemente. Dijiste varias cosas y muy importantes. O sea, nosotros analizamos, mi particularidad es analizar los números y los datos, más allá de los hechos que de alguna manera, como bien decís vos, pueden confundir. Yo lo que veo y observo es que estamos en una situación de un punto de inflexión importante, donde sí hay que entender que hoy estamos corriendo una inflación del 5%, que el gobierno lo está festejando como un logro. Yo te puedo decir que el 5 hoy va a ser muy complicado perforar para abajo, si no se dan algunas condiciones, y te diría que es una inflación alta, que no permite a la economía de alguna forma recuperarse de esta tremenda recesión que estamos viviendo, y no solamente, el dato que agarres es malísimo. Ahora, yo creo que el mercado lo que está observando y lo que todavía es optimista, y yo también soy optimista, es, vos con la ley bases aprobada, todo esto más temprano que tarde, ¿no? Con la ley bases aprobada, con el pacto de mayo-junio, cuando se haga más temprano que tarde, para tener una buena convivencia con los gobernadores, etcétera, etcétera, es probable que el Fondo Monetario Internacional ahí sí te puedas dar hasta un Weber de fondos frescos. ¿Y para qué te pueden servir eso? Para liberar cepo, porque nosotros estamos en una economía encepada, en una economía con restricciones, en una economía que tenemos superávit fiscal primario y financiero, pero estamos encepados. Entonces, hasta que nosotros no consigamos estas leyes que yo digo y esta gobernabilidad, y que el Fondo Monetario Internacional de alguna forma te dé algún waiver de 7, 8 mil, 10 mil millones de dólares para que vos levantes el cepo, ahí sí vamos a empezar a ver, o podemos vislumbrar que vamos a tener un plan donde el sector privado se va a liberar muchísimo, donde las desregulaciones impositivas laborales se van a ver con un panorama distinto, y seguramente el campo va a empezar a tener más confianza y va a empezar a ver que de alguna manera las liquidaciones la va a administrar de otra manera, porque vos decís que hoy el campo no liquida, y yo te diría que hay que entender que el cereal a veces está en manos de los exportadores y a veces en manos de los productores. Hoy por hoy, si está en manos de los exportadores, que especulan de alguna forma también con el precio, a veces la liquidación para que venga tarda un poquito, y eso hace la inestabilidad que estamos viviendo. Insisto, el trimestre que vamos a vivir, el tercer trimestre, es un trimestre por estos condimentos políticos y técnicos, de alguna manera, un trimestre casi de inflexión, ¿no? Pero somos optimistas de que a lo mejor, si la ley sale y se dan todos estos parámetros, todo esto pasa a ser un evento más, ¿no? Como sí, claro. tanto. Bueno, porque está claro que el presidente de la Nación necesita sí o sí una ley. Digamos, más allá de con cuántos cambios salga, todavía a 5 meses de gestión no tiene una sola ley propia. Pero, Nuria, lo hemos conversado con vos en otras charlas, es que Milei tiene que demostrarle al Fondo Monetario Internacional y al mercado que no solamente es bueno en la macro, Claro. es decir, en esto de alguna manera manejar la tasa de interés, tipo de cambio y tasa de inflación, mejorar el balance del Banco Central. Tiene que demostrar que es bueno
convenciendo al gobierno, convenciendo, perdón, a la Cámara de Diputados, al Senado, a los gobernadores, teniendo gobernabilidad. Yo ayer me preocupé mucho en el acto. Hoy un colega tuyo me llamaba esta mañana temprano para pedirme mi opinión. Yo me preocupé mucho por un globo que estaba dando vuelta donde hablaba Milei 2025. Sí. Te digo la verdad, eso me preocupé porque 2025 para Argentina es larguísimo plazo. Sí, claro. O sea, el gobierno, insisto que el gobierno y el equipo económico, que lo debe estar haciendo, no se tienen que enamorar de esta luna de miel o que el dólar estaba planchado o que nosotros tenemos superávit fiscal o que nosotros salimos en la revista, etcétera, etcétera. No hay que enamorarse de estos planes porque podemos empezar a entrar en un círculo donde vos tenés devaluación del 2, la tasa de interés de política monetaria del 2,5 y no podés perforar la inflación del 5 para abajo, vas a entrar en un sendero de turbulencia. Por eso O sea, ¿vos decís que la clave político, va a ser ¿no? si se perfora o no la inflación del 5 hacia abajo para el otro mes? Porque Yo probablemente te este mes del 5 o 5 y pico. ¿Y qué pasa el otro mes? ¿Sería como clave para entender este proceso? Yo sí, yo lo estamos viendo como que perforar el 5, sin ley, sin una economía pujante y creciendo, sin liberación de tipo de cambio, cepo, perdón, sin algunas expectativas, no solamente en la macro, sino en la micro, yo creo que perforar el 5%, sin ancla fiscal, con una economía muy regulada con cepo y con sesgo monetario, producto de la emisión que venimos o sea, acumulada de otro gobierno, no vas a perforar del 5 para abajo. Yo me hace acordar mucho cuando va el nutricionista a bajar kilos, que bajar los primeros kilos rápido y después te cuesta de alguna manera. Claro. O sea, tomá la comparación como para entenderlo. Claro. Del 25 al 8 llegaste, ahora estás en el 5. Ahora, si no haces otra cosa y solamente con el ancla fiscal, parándote arriba de la caja, postergando importaciones, no pagando gastos, no mandándole obra pública a las provincias, etcétera, etcétera, no te va a alcanzar para perforar el 5 o el 4. Claro, bien. Gracias por este contacto, Leonardo, como siempre. Bueno, gracias por llamar. Adiós, hasta luego. Leonardo Piazza, asesor financiero, pasaba por Canal E. Ya estamos de regreso, quédense con nosotros, este es el canal de las noticias económicas y financieras.